las pesquisas oftalmológicas que se hacen con el apoyo de todas las asociaciones del país, no se nos permite desde 2020 pesquisar a los usuarios de ACE, solo a los que tienen cobertura mutual. Ahí hay un cuello de botella que nos lo manifiesta. Nosotros recorremos todo el país. Ahora nomás tuvimos una regional centro y ahora en la semana esta vamos a Maldonado, que es la regional este. ¿Qué quiere decir las regionales? Que nuclean departamentos y localidades de ciertas zonas. Hay un cuello de botella con las personas usuarias de ACE y bueno, tampoco se nos recibió. No hubo colaboración del Banco de Previsión Social, que anteriormente el traslado se hacía con locomoción del Banco de Previsión Social. Esta vez ONASPO hizo un esfuerzo, pone el chofer, pone la camioneta, paga hotel, las asociaciones colaboran con el almuerzo y la cena la paga ONASPO. ¿Por qué se hizo este esfuerzo? Porque consideramos que es necesario el derecho humano de volver a ver. No se puede dejar caer este tipo de programas. Miren, se siguen haciendo esas pesquisas solo de los que tienen cobertura mutual privada y se captan para ser intervenidos más de un 70%. Quiere decir que es necesario. Entonces, en estas cosas no tuvimos la política del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, quedó detenida en el tiempo y acá no nos enfrentamos, digamos, adultos mayores, niños, que ahora medio el relato que se quería hacer en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque también nos preocupa la UNASPO y nos ocupa la pobreza infantil, pero recordemos también que muchos de esos niños, o sea, el niño que vive bajo la vulnerabilidad no vive solo, vive o con un hogar, en un hogar monoparental o vive con sus abuelos y muchas veces con una magra jubilación. Lo vimos cuando la gente cruzaba de Paysandú, de esos departamentos del litoral, que la Argentina estaba más económica para comprar. Y bueno, se quedaban sin trabajo, seguro de paro, y eran los abuelos que hacían frente a eso. Son muchas veces nietos de nuestros pares los que nos preocupa. Entonces, en un Sistema Nacional de Cuidado nos preocupa también los cuidados infantiles, nos preocupa que el acompañante queda inserto en la seguridad social, el asistente personal preparado además queda inserto en la seguridad social. Y en este mes de las mujeres recordemos que las que cuidamos somos mujeres. Eso muchas veces nos hace obtener empleos de menor cuantía y después también se ve reflejado a la hora que nos vamos a jubilar. Entonces fueron cosas que todas quedaron por el camino. El tema vivienda. No hubo una sola licitación para edificación de vivienda, ¿verdad? Tuvimos una entrevista primero con la ministra Moreira, después con el ministro que asumió en lugar de ella. Había una comisión consultiva determinada por decreto desde el año 2009 para reunirse Ministerio de Vivienda, BPS y la organización más representativa, que seguimos siendo la UNASPO. No nos reunimos en este quinquenio ni un solo día. Y no eran reuniones de pérdida de tiempo, eran reuniones participativas. Nosotros llevábamos, digamos, las necesidades de todo el país, porque en estas regionales la gente nos transmite, las asociaciones nos transmiten la problemática de su gente y se habían logrado cosas buenas. Se habían logrado no seguir construyendo más en terrenos inundables o en el interior cerca de los cementerios, la devolución de los núcleos básicos evolutivos que no era para que lo habitaran los jubilados, el convenio con MEVIR, porque el desarraigo también de los adultos mayores de sus zonas es complicado. Entonces MEVIR, en su construcción, 5 o 6 viviendas de acuerdo a la demanda, las volcaba al programa de vivienda para jubilados. Todo esto se logró en esa comisión consultiva. Entonces, ONASPO está dispuesto a sentarse a dialogar. Estamos seguros que vamos a participar, como lo hicimos siempre, en ese diálogo nacional en seguridad social, porque además de todo esto nos preocupa la institucionalidad del Banco de Previsión Social. Por suerte ahora están las veñas, porque el Banco de Previsión Social del 15 de febrero hasta ahora estaba sin directores políticos, porque como bien saben, los directores para poder actuar en el 2029 necesitan cesar
al 15 de febrero, cuando empieza la Cámara de Diputados, estuvimos sin rumbo, con expedientes atrasados, con cosas para resolver, y eso nos preocupa también, porque el Banco de Previsión Social va desde los niños antes de nacer, desde el vientre de su madre, hasta después que dejamos de estar sobre esa tierra, sobre la tierra. Entonces, esas cosas nos preocupan muchísimo. Ahí está. Bueno, después vamos a hablar sobre eso, que también tenemos algunas preguntas sobre el asunto del Banco de Previsión Social. Pero contame, días atrás, la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay se reunió con el ministro de Trabajo y plantearon algunas inquietudes y reivindicaciones del colectivo, como el aumento de las jubilaciones mínimas, más seguridad social y más cuidados. ¿Qué motivó a la ANAJPO a solicitar esta reunión con el ministro Juan Castillo y qué temas consideraron más urgentes para tratar en esta reunión? Nosotros desde antes, todo en la vida son procesos, ¿verdad? Desde antes que se nombraran los futuros presidentes, entregamos un documento de seguridad social a todos los presidenciables, invitándolos a reunirnos. En ese momento se reunieron 3 personas nada más con nosotros. El hoy presidente Yamandu Orsi, la vicepresidenta en su calidad de presidenciables, ¿verdad? Carolina Cose y la señora Zaida González. Después, una vez que están los ministros en sus cargos, aquellos ministros que tienen como relación directa a las reivindicaciones de ANAJPO, mandatados esas reivindicaciones por los diferentes congresos. No es que el Consejo Directivo se siente y piensa solamente, hay congresos anuales que nos mandatan a ciertas líneas de trabajo. Entonces, nos pareció de orden comenzar por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que más tiene que ver con esto. Pedimos audiencia, el ministro dijo si era lo mismo para nosotros que él viniera a nuestra casa. Realmente fue muy bien recibido, porque para nosotros es como rompemos esa barrera a veces del protocolo, del escritorio. Tuvimos una charla muy amena, planteamos lo que yo les decía recién, la recuperación del 3%, planteamos lo de la prima por edad que se recibe a los 70 años, si no habría que revisarla, porque se toma en cuenta el tope de los familiares legalmente obligados, pero muchas veces esos familiares legalmente obligados hace 40 años que no los ven. Entonces hay que hacer otro estudio. Hablamos de la necesidad, miren, a nosotros nos preocupa mucho la sostenibilidad del sistema, muchísimo, pero somos conscientes que la sostenibilidad de un sistema en seguridad social no puede ser solo sobre la gente, porque si hay sostenibilidad económica, tiene que haber sostenibilidad social. Sin uno u otro, esto no funciona. Entonces hablamos de estas cosas, hablamos de la Operación Milagro, hablamos de lo que yo le decía recién, de la institucionalidad del Banco de Previsión Social, de la necesidad que ese 3% en las jubilaciones mínimas no le sea descontado cuando llega el momento de recibir el ajuste anual, de todas esas cosas que nos parecieron sumamente importantes. Fue una reunión del Plan Ibirapitá que para nosotros ha dejado de ser una verdadera inclusión. Recordemos que cuando estaba al frente del Plan Ibirapitá, las asociaciones de jubilados tenían el Wi-Fi gratuito por parte de Antel para que pudieran ir los jubilados a recibir las instrucciones de esa tablet. Deberemos seguir discutiendo qué es mejor, si la tablet o el teléfono, pero de todo ese tipo de cosas conversamos con él. Tomó nota, lo acompañó Verónica Villagra, que está en el equipo de él también. O sea, fue un diálogo fluido y la verdad que, bueno, esperemos que dé frutos. En esa reunión también hablaron del aguinaldo para los jubilados. ¿Cómo cree que el aguinaldo fijo en junio y diciembre podría mejorar la situación de los jubilados? Ni que hablar. Hablamos de ese aguinaldo que podría ser de manera paulatina, comenzar por aquellos que tienen más vulnerabilidad económica y bueno, los que cobran menos, y después ir viendo cómo se puede ir acercando hasta cierto tope, o bueno, hay que estudiar las cifras. A ver, nosotros no somos ajenos tampoco que todos estos temas necesitan dinero, ¿verdad? Porque si no es imposible. Pero bueno, que estén sobre la mesa y que se empiece a pensar, a planificar y a otorgar por lo menos lo más urgente. Recordemos, muchas veces en diciembre vemos esas colas
y nos asustamos para los préstamos para jubilados. Entonces, consideramos que teniendo lo que se llama un aguinaldo, una partida fija de, como se le llame, que se otorgue algo y va a poder disminuir, estamos seguros, esos préstamos que después quedan embretados como mínimo 1 año o 2. Entonces de esas cosas también hablamos. Y hablamos de pensar en las garrafas, porque también el tema que viene el invierno, las garrafas de supergas, la luz, los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social tienen cierta, digamos, rebaja en todo eso. También lo conversamos con él, a ver, de ser posible de un estudio, porque las garrafas obtuvimos un descuento el año pasado que se mantiene este año por un convenio específico que hizo ONASPU con una de las firmas que están en el mercado. Sí. Claro. Queríamos avanzar también un poco de hablar del sistema de cuidados y sistema de salud. Discutieron sobre el sistema de cuidados, vos lo mencionabas un poco, hubo un retroceso en el sistema de cuidado. Hay muchas personas que siguen esperando para estar en lista de espera para recibir un acompañante, y quería consultarte qué propuestas se discutieron durante la reunión y cómo se puede mejorar un programa para un envejecimiento digno. Tú lo has dicho, porque además ya estamos atravesando un envejecimiento de la vejez. Hoy somos cada vez más viejos. El último censo dio un número importante de personas mayores de 65 años. La baja natalidad, ¿verdad? Que venimos año a año, en los últimos 6 años, se notó en casi un 27% la baja natalidad. Entonces, debemos de pensar en ese acompañamiento, en ese cuidado que necesitan los adultos mayores. Nosotros, si bien manejamos la problemática, pensamos también que podríamos sentarnos a conversar, porque hay gente que viene y nos dice, pero yo estaría dispuesto, porque pueden, un tipo de arancel. Bueno, discutamos qué es lo mejor, pero hay que comenzarlo. Porque ¿sabés qué sentimos nosotros? Que todos estos programas, como el sistema de cuidado, la vivienda, la salud, los órdenes y tickets, la atención en demora, al quedar 5 años sin atender, es un retroceso. Sí. Cuesta más ahora volver a edificar que si se hubiese mantenido por lo menos paulatinamente. Porque el volver a edificar cuesta más en dinero y en tiempo. Entonces, de eso también estuvimos conversando. Él se mostró, el ministro, abierto a todos estos temas. Obviamente, conocía de qué le estábamos hablando, y reiteramos, desde ONASPU no es decir solamente adultos mayores sí, niños no. Esto tiene que comenzar con una sociedad caminando entre todos. Exacto. Quería rescatar justamente eso que decías hoy al comienzo, ¿no? Que, por ejemplo, esta falsa contradicción se dio en la discusión de lo que fue la reforma en la seguridad social, sí. Particularmente la papeleta que pretendía reformar algunos aspectos de precisamente lo que fue la reforma votada por el gobierno que salió hace pocos días del ejercicio, digamos, del poder político estatal. ¿Por qué crees que se recurre tantas veces a esa falsa dicotomía cuando en realidad todos sabemos que muchas veces hay familias enteras en Uruguay que son sostenidas, como vos decías, por los abuelos, por el padre de la muchacha que recibe una pensión, una jubilación y que le da la plata para, ahora que recién comenzaron las clases, para comprar los útiles escolares, para comprar la ropa para ir a la escuela? ¿Por qué crees que se entra en esa dicotomía que en realidad no es parte de lo que sucede en nuestro país, sino que todo lo contrario? Nosotros estamos convencidos, porque claro, hoy es mi cara más visible, ¿verdad? Pero hay un equipo de gente trabajando atrás, por suerte. Estamos convencidos que se toman los números fríos. Entonces, si yo te tomo, pero la jubilación mínima está en 20.000 pesos, pero cobra una pensión vejez y el niño no percibe nada más que 2.000 pesos de asignación familiar, si tú tomas el número frío, claro, es diferente. Por eso yo hoy decía
que debemos de tomar en su conjunto, que es lo que está pasando en ese hogar. Porque ese niño que de pronto percibe o no una asignación familiar, no vive solo, o vive con una madre, o ahora hay casos que viven solos con sus padres también, que tienen que estar mirando que trabajan, o viven con una abuela o un abuelo, o están los padres sin trabajo, y hay algo que no tenemos que eludir. El narcotráfico también se instala en los hogares familiares. Entonces debemos de estudiar el todo, porque si la madre no está y el padre está preso, ese niño está con los abuelos. ¿Y los abuelos qué cobran? O sea, por lo general se da en un contexto difícil todo esto. Difícil, hablo económicamente, de vulnerabilidad, de falta de recursos, ¿verdad? Yo creo que no podemos tomar los números fríos. No debemos de tomar los números fríos, porque nos van a llevar siempre a la confusión, siempre. Entonces, insistimos que se debe de tomar el núcleo familiar, lo que yo te lo comparaba hoy también con el tema de la prima por edad cuando llegan a los 70 años. Si yo te tomo que tiene un familiar legalmente obligado, que lo marca el Código Civil, no lo marca el Banco de Previsión Social, que gana 70.000 pesos de sueldo, pero hace 40 años que no lo ve, no sabe dónde vive, y ese adulto mayor está pasando necesidades, estudiemos el contexto social. No podemos, además, yo el otro día lo hablaba con un ex jerarca del BPS y le decía, en 20 años cambió tanto el Uruguay, porque hoy solo no tenemos gente desocupada, tenemos un número importantísimo de personas en situación de calle. Entonces debemos de estudiar los contextos sociales, familiares. Y como tú pregunta, ¿por qué no podemos tomar solo el ingreso o el ingreso neto? Porque además si soy una abuela que cobrara la mínima y tengo que mantener la casa y además 3 nietos, es diferente que una persona adulta mayor que cobre solo la mínima y viva sola y no tenga que pagar alquiler. Entonces debemos de estudiar el contexto de ese niño también. Ahí está. Y en ese marco, bueno, va a haber un diálogo por la seguridad social y vos decís, tenemos que estudiar todo, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cuál es la expectativa sobre la inclusión de ustedes en esta discusión sobre los representantes de los pasivos y también sobre el alcance que pueda llegar a tener este diálogo de la seguridad social? Yo soy, digamos, tengo esperanza. La organización nacional tiene esperanza. Como venimos hablando, sabemos que los temas económicos muchas veces nos dicen que la sábana es corta, pero al estar las políticas públicas arriba de la mesa, yo tengo esperanza en un diálogo. Recordemos, ONASPO participó de todos los diálogos en seguridad social y se lograron cosas en aquel momento. Recordemos en el diálogo del 2008 que se pudo reconocer a la madre trabajadora, un hijo, ¿verdad? Se tomaba como año trabajado, hasta 5. Yo creo que se pueden hacer reformas. Sería muy ilusorio pensar que cortamos el césped y nace de nuevo. No, pero debemos de tener políticas públicas. A no ser el último diálogo, el que trató la reforma de la ley de la 20.130, sí. Que no fue un diálogo, porque ONASPO participó, llevamos documentación, llevamos propuestas, pero no hubo un diálogo, seamos honestos, y solo se trató jubilaciones y pensiones. Y la seguridad social, como les decía hoy, es más que eso, y no podemos solo sentarnos a hablar de la edad tope para jubilarse. ONASPO desde la ley 16.713 estuvo contra el sistema FAP. Bien, a todos estos años somos conscientes que el sistema FAP no lo podemos derribar como que fuera un árbol. Bien, sentémonos a discutir de qué manera. No olvidemos que esta reforma 20.130, ahora el trabajador, aunque gane 18.000 pesos, ingresa automáticamente a una FAP. ¿Debemos de poner una edad límite? ¿O debemos de crear políticas, digamos, como que inviten a la persona, si está en condiciones de seguir trabajando, con una tasa de reemplazo o con algo que vaya mejorando su vida? Porque yo te podría decir, cuidado, tampoco estamos de acuerdo que decir, bueno, cortamos la cinta a los 60 años.
o cortamos la cinta a los 65 años. Hoy el promedio de personas en el Banco de Previsión Social se jubilan a los 63 años, el promedio. Pero somos conscientes que no es lo mismo una persona a los 63 años con un trabajo en un entorno, digamos, agradable, que una persona a esa edad con un entorno más difícil. Las mujeres de la pesca, las trabajadoras sexuales, etcétera, hay cantidad de rubros. Entonces no debemos también de pensar no en dónde cortamos la cinta de la edad, sino las posibilidades de que si estás en condiciones de trabajar más años, sea que te invite por la tasa de reemplazo. O sea, hay formas para discutirlo. Porque además tenemos que pensar las nuevas formas de trabajo. Después de la pandemia, y ustedes son mucho más jóvenes, saben que el trabajo se integró de otra manera. El trabajo a distancia vino para quedarse. Las máquinas no aportan. Tú vas al supermercado, pasás por una máquina, cosa que yo realmente no la hago, son 3 trabajadores menos y esa máquina no aporta. Bueno, entonces discutamos estas cosas. ¿Es solo sobre el trabajador que tenemos que hablar o es también la forma de aportación? Conversemos estas cosas. Estela, vos hablabas al principio, bueno, estuvimos intercambiando sobre esta moda de, bueno, poner en contradicción jubilados, abuelos, tercera edad con niños y niñas. ¿Cómo están viendo lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Que hay fuertes recortes contra el sector de jubilados y pasivos, pero al mismo tiempo se ve desde acá también una fuerza importante desde el punto de vista social de los jubilados y los pensionistas que están organizados, que se están movilizando y que está dando la pelea. ¿Cómo analizan desde UNASPU este escenario que se está dando en Argentina y qué repercusiones podría llegar a tener en Uruguay si es que lo visualizan de esa manera? Nosotros incluso mandamos una nota solidarizándonos con lo que está pasando en la Argentina, porque realmente nos preocupa, lo calificamos como un sistema de horror. Esperemos, yo tengo confianza que nuestro país tiene otra madurez, ¿verdad? Diría yo, hasta política, más allá que a veces nos podamos equivocar, pero tiene otra madurez política. No en vano estamos celebrando los 40 años de democracia, esa democracia que se fue construyendo y se sigue construyendo también con los jubilados. Porque nosotros en el último periodo hicimos 3 marchas. La última fue multitudinaria, realmente. Pero fue con respeto, nos acompañaron algún trabajador también, pero fue con mucho respeto. Ojalá sigamos con esa madurez política de discutir, no tengamos miedo a la discusión, al intercambio, a la discusión incluso acaloradamente, pero si hay algo que debemos preservar es la democracia. La democracia en todos sus términos. Lo que está pasando en la Argentina, esperemos que termine, pero ahí vemos tratar de sostener un tema económico país sobre los que menos tienen. Y eso es lo que nuestra organización va a seguir discutiendo, va a seguir dando pelea desde el respeto siempre para que no suceda. Excelente. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a ir cerrando entonces esta entrevista con Estela, que la verdad ha sido muy, muy enriquecedora por todo lo que has volcado aquí. Y además estás teniendo muchísimos saludos en el chat. Pasaron cosas que te mencionan con nombre y todo, así que deben ser hinchas tuyos, conocidos. Espero que algún día cuando no haga las cosas bien también me las hagan saber. Bueno, Estela Ovelar, que ha estado con nosotros, te agradecemos la participación y bueno, como siempre, a las órdenes también para que se pueda divulgar a través de Pasaron Cosas y Caras y Caretas TV todo lo que esté haciendo y desarrollando la UNASPU. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a mí como me gusta despedirme, larga vida a Pasaron Cosas y a la comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con Pasaron Cosas. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.